Me correspondió el honor de tener este conversatorio, esta conversación, llamemos las cosas como son, ¿no? Tener una conversación amable, amena, informal, con personas que nos conocemos además. Yo transmito muy breve una historia. Con Claudia, en época de la candidatura presidencial, establecimos un vínculo personal y nos entendimos bastante bien y nos respetamos muchísimo y yo creo que nos apreciamos muchísimo también. Y ahora en este periodo de Pro Bogotá, que hicimos varios debates donde participaron los otros 4 candidatos, vale la pena mencionarlos también, al doctor Galán, al doctor Morris, al doctor Uribe, que fueron tan intensos y que se compartieron jornadas tan duras. Pues la verdad también ahí uno se acerca y valora uno también el compromiso, el deseo de la gente de servir. Y yo creo que Claudia, perdóneme alcaldesa, ya me acostumbraré a decirle como corresponde, pero Claudia, por supuesto que tiene un deseo de servicio por este país, tiene amor por el país y en buena hora se ha ganado en Franca Lid todo el derecho y el espacio para servir. Con Nicolás también me siento muy contento de verlo. La política lo lleva a uno por puntos de cruce. Y Nicolás fue muy generoso en el tiempo de campaña en donde yo hacía campaña ya para la vicepresidencia. Compartimos muchas horas juntos y recorrimos muchos municipios de Cundinamarca en unas jornadas intensas que generan diálogo y que generan estima personal, hay que decirlo francamente. Entonces yo hoy me siento privilegiado de tener como alcaldesa mayor de Bogotá electa y como gobernador electo de Cundinamarca a 2 personas con las que tengo una conversación franca, transparente y en donde ya en mis funciones propias como presidente ejecutivo de esta institución tan bonita que hemos honrado hoy, pues de una u otra manera se puede cumplir nuestro objetivo y es trabajar de la mano. Se lo decía ahora a Claudia, se lo digo a Nicolás y creo que tenemos que decirlo aquí todos. Necesitamos que les vaya bien, necesitamos que sean exitosos, necesitamos que le vaya bien a Bogotá y que le vaya bien a Cundinamarca, porque de esa manera nos va bien a todos. Yo creo que ese es el papel que tenemos que jugar, primero como sociedad civil y sin duda como ciudadanos. Y por eso estamos hoy acá. Entonces quería hacer esa introducción y decir, aquí estamos para trabajar, para hacer equipo y para que la ciudad y el departamento avance, la región capital, si se quiere, que es nuestro ámbito de acción de manera especial, avance específicamente. Yo quería comenzar ya esta conversación preguntándole a los dos, ¿cómo hacemos para que creemos una región capital que balancee, por un lado, el tamaño natural que tiene Bogotá? Uno no puede subestimar, digamos, una ciudad de casi 8 millones de personas, 20 localidades, el presupuesto que tiene, con uno lo puede hacer de 11, lo puede hacer de 12, lo puede hacer de 23 municipios, pero donde esos municipios no se sientan afectados, se sientan beneficiados, se sientan que están ganando. Y ese balance que es tan fácil ponerlo aquí, es muy difícil de hacer en la vida real. Sé que ambos, y yo se los agradezco de manera especial, han apoyado a la bancada de Bogotá, no a nosotros, nosotros también estamos apoyando a la bancada de Bogotá, porque son ellos los que están gestionando que este proyecto de acto legislativo, reforma a la Constitución, se dé. Ahí estamos. Entonces, ¿qué piensa doctora Claudia? ¿Qué piensa doctor Nicolás? Bueno, muchísimas gracias a todos, de verdad, qué fortuna estar en este espacio. Me vi muchas veces con la Junta Directiva de Pro Bogotá, quien le agradecí mucho que nos dieran la oportunidad de presentar nuestros proyectos para Bogotá. Al doctor José Alejo Cortés, muchas gracias a toda la Junta Directiva, tantos empresarios maravillosos que va aquí, a Sandra, a Miguel, que me alegra volverlo a ver, nos vimos por última vez en su casa. Y seguro todos vamos a hacer muchas cosas juntos y concretas porque Bogotá lo necesita, la región lo necesita y la ciudad-región de Bogotá es el corazón de Colombia. Entonces tenemos una doble responsabilidad con nuestros ciudadanos y ciudadanas, pero también con el país, que está en un momento difícil, que requiere de la sabiduría de todos para que salga adelante. Yo creo que ya empezamos a hacer hechos concretos de cómo hacer ese balance, Juan Carlos. Lo primero es que el proyecto de ciudad-región, que no es solamente de la bancada de Bogotá, también es de la bancada de Cundinamarca, estaba a una hora, diría yo, de hundirse.
las elecciones fueron el domingo, el debate que seguía era martes o miércoles, y en ese debate se iba a hundir. Ese era el destino. Y dado que ya habíamos hablado varias veces del tema con Nicolás, varias veces en campaña, en foros, en público, en privado, etcétera, incluso con el gobernador Rey, pues teníamos claramente el propósito de sacarlo adelante. Así que los dos muy rápidamente nos vimos. Yo creo que es la primera vez, no diría que en la historia, pero que yo me acuerde, que la alcaldesa electa de Bogotá fue a la gobernación de Cundinamarca a saludar, a ofrecerse, a presentarse, a ponerse a disposición de los cundinamarqueses. Yo además realmente me siento tan bogotana como Cundinamarca. Yo terminé mi bachillerato en Funza, Cundinamarca, ya viví 3 años de mi vida maravillosos, así que buena parte de mi vida, de mis amigos, etcétera, están en ese departamento. Y nos reunimos en la mañana, salimos de ahí los dos, fuimos a almorzar con las dos bancadas, la de Bogotá y la de Cundinamarca, y logramos ponernos de acuerdo en salvar el proyecto. Ese es un trámite de reforma constitucional, de manera que son 8 debates. Entonces un poco lo que dijimos fue, vean, demos todos los debates, debatamos todas las proposiciones que hay, ¿sí? Por ahora dejémoslas como constancias, que eso para quienes entienden del trámite legislativo es muy importante, porque tema que no se debata, tema que después no se puede incluir. De manera que por ahora demos todos los debates, presenten todas las proposiciones, que todo se debata, que el proyecto más o menos, digamos, no se hunda, es lo primero, que siga su curso. Y vamos resolviendo los temas de fondo, sobre todo en la segunda vuelta, que es donde tendremos, para tener tiempo, digamos, de hacer las concertaciones que se necesitan. Y yo le comentaba a Nicolás, y aprovecho este escenario para hacerlo público también, 3 visiones de mi parte. Una, usualmente hay quienes han creído que hacer la ciudad-región es un tema de que más o menos Bogotá le haga un favor a Cundinamarca, ¿no? Ay, de que se sientan más o menos bien tratados y que haya una cosa más o menos institucionalizada. Y es exactamente al contrario, mis queridos amigos. Si para alguien y para el desarrollo de alguien es fundamental institucionalizar la ciudad-región que tenemos de facto, es para Bogotá. Muchas veces, si ustedes me oyeron, ustedes tal vez lo comenté en la Junta de Bogotá, ¿por qué Bogotá, en medio de 3 cordilleras, a 2.600 metros de altura, a 2.000 kilómetros del puerto más cercano, es el centro poblado urbano más importante de Colombia? ¿No? Claramente hubiera sido más fácil hacer una ciudad tan grande en otro sitio, ¿no? Pues lo es, y está aquí porque, aunque está a 2.600 metros, 3.500 metros arriba, tiene una cosa única en el mundo, que debería ser tan o más importante que el Himalaya o el Amazonas, que es el sistema de páramos más grande del planeta Tierra, entre Sumapaz y Chingaza. Razón por la cual el agua nos cae por gravedad más o menos gratis, a un costo muy bajito. El día que a Bogotá le toque bombear agua, 2.600 metros para arriba, se acaba Bogotá. Este club y toda Bogotá serán maleza y nos habremos ido a vivir en un sitio que no tenga costos prohibitivos. De manera que eso solo para nombrar uno de los muchos elementos en los cuales somos nosotros los que necesitamos construir esa ciudad-región. Yo lo digo y lo simplifico de esta manera. Bogotá no sería ni la sombra de lo que es como ciudad, como institucionalidad, como tecnocracia, como músculo económico del país, etcétera, si hace 30 años no se hubiera hecho un poco menos el Estatuto Orgánico de Bogotá. Eso todos los que conocemos Bogotá lo sabemos. El equivalente al Estatuto Orgánico hoy para el futuro de Bogotá es la ciudad-región. Es institucionalizar la ciudad-región. De manera que esto no es por hacerle un favor a Cundinamarca, es un tema de competitividad estratégica para Bogotá en todos los temas. Es lo primero que quisiera decir. Segundo, esa institucionalidad tiene que tener unas, digamos, instituciones técnicas que aborden temas comunes, cruciales, como por ejemplo una autoridad metropolitana de transporte, que de hecho es lo primero incipiente que va avanzando a propósito del Regiotram. Se desempolvó esa idea de la autoridad metropolitana de transporte y ya está operando, no es muy metropolitana, pero bueno, ya arrancó. Y ya arrancó con un proyecto específico, que es el Regiotram de Occidente, que a mí me parece un proyecto extraordinario, lo dije a lo largo de toda la campaña, era una de las diferencias que teníamos a lo largo de la campaña. Y ya la resolvieron los ciudadanos en las urnas. Bogotá, región, tendrá un sistema de transporte masivo, público, limpio, regional, que tenga una línea de metro pesado que va a ir hasta Suba y Engativá y esté complementada por una red de metros regionales o metros ligeros o regiotrams, el de Occidente que ya arrancó, el del norte que vendrá desde Zipaquirá hasta el centro y el que irá del centro al sur.
Hace 80 años Bogotá tenía mejor transporte público que hoy, tenía tren de cercanías con la red de ferrocarril, tenía tranvía, etcétera. Entonces tenemos que ponernos siquiera al día en eso. Y todos los demás, Metrocables, Transmilenio, SITP, bicicletas, etcétera, serán modos complementarios a esa base que será la red de metros. En eso, por fortuna, coincidimos con Cundinamarca, y yo de hecho le dije al gobernador Rey hace muchos meses, usted y yo podemos tener muchas diferencias políticas, pero esa es una idea correcta y hay que sacarla adelante. Y hay que darle el mérito a Cundinamarca de que la puso, la hizo realidad, la sacó adelante y nos ayudó. Entonces tendrá que tener esa autoridad metropolitana de transporte, obviamente tendrá que tener una de servicios públicos. Y me dijo el gobernador Rey una cosa que también fue el consejo de Nicolás y yo creo que tienen razón. Y es que cada una de estas autoridades, más allá de irlas creando en la reforma constitucional y legal respectiva, deberían tener un proyecto concreto al partir del cual trabajemos juntos, construyamos confianza, nos demostremos que podemos trabajar juntos. En el caso de la Autoridad Metropolitana de Transporte serán los regiotrams. En el caso de la Autoridad Metropolitana de Servicios Públicos debería ser que salgamos de esa odiosa relación de venta en bloque, casi chantaje, de agua de Bogotá hacia Cundinamarca y que pensemos más bien cómo la empresa de Acueducto de Bogotá y las empresas de los municipios se vuelven una gran empresa regional, que sean capaces de ordenar el territorio con ese elemento que es el elemento estructurante de la ordenación del territorio, la estructura ecológica principal y el agua. Y la tercera debería ser una autoridad metropolitana, digamos, de carácter de ordenamiento territorial y ambiental. Ese es un segundo elemento, pero francamente no me parece ni el más desafiante ni el más difícil. El tercero es el que sí me parece difícil. Es el más desafiante, es el que le tenemos que echar más cabeza, etcétera, pero tiene que tener. Y es que tiene que haber una fluidez política electoral, de representación compartida. Si queremos que esto no dependa, como felizmente está ocurriendo ahorita, entre que Nicolás y yo tenemos una buena relación y un propósito común y coincidimos, sino que políticamente nuestros ciudadanos de los 23 municipios de Cundinamarca y Bogotá, que no es sino uno más y que tiene que tener la humildad y la generosidad para integrarse como uno más, tengan cierta fluidez política y electoral. Y para poder hacer eso posible sin amenazar a los municipios de Cundinamarca, sin que la diferencia de tamaño, 7,5 millones contra 2 millones y pico de la región, de facto se los trague. Obviamente la palabra anexo, me sorprendió que conversé con el alcalde Peñalosa y todavía me decía, lo ideal es lo que se hizo en el 54. Y yo, pues, por favor, o sea, no solo no es ideal, no es deseable, no es viable, eso no va a pasar. Olvídense la palabra fusión, anexo, olvídense de eso, esta es una democracia. Entonces, para que eso pase, necesitamos que en los municipios de la Sabana se vote por alcalde de Bogotá y en Bogotá se vote por gobernador de Cundinamarca. Si no, eso no va a ser posible. Ahora, para poderlo hacer sin que se rompa, sin que sea una anexión de facto, digamos, por la diferencia de tamaño, vamos a tener que romper, como lo enseñaron los holandeses hace mucho rato, digamos, una cosa en ciencia política que se llaman los sistemas concesionalistas. El Frente Nacional, por ejemplo, era un sistema concesionalista, democrático, pero concesionalista, en el que se rompe un principio fundamental de la democracia, que es que cada persona es un voto. Pues si aplicamos ese principio, Bogotá se come de facto a los municipios de Cundinamarca. De manera que vamos a tener que inventarnos una fórmula en la que haya un peso ponderado de cuánto pesa el voto de alguien en Bogotá por gobernador de Cundinamarca, de tal manera que no se coma de facto a Cundinamarca, pero que sí haya una fluidez de representación político-electoral. Yo creo que esos son los tres elementos fundamentales para que este propósito que nos une, que es de ciudad-región, sean posibles. ¿Los tres son complicados? Sí. ¿Los tres implican innovación política, electoral, institucional? Sí. Pero ese es nuestro desafío, hacer esa innovación, porque de eso depende la calidad de vida de 11 millones de personas. Y de eso depende la competitividad, la productividad. La mitad del recaudo del gobierno nacional se hace ¿en dónde? Aquí. 1 de cada 4 pesos de la riqueza de Colombia se recoge ¿en dónde o se produce en dónde? Aquí. De manera que ni vamos a aprovechar las ventajas en competitividad, en productividad, ni vamos a darle a nuestros ciudadanos la calidad de vida que necesitan si no afrontamos esos desafíos. Muy bien, alcaldesa. Señor gobernador. Bueno, muy buenas tardes a todos. Mil y mil gracias por la invitación. Yo creo que está clara la necesidad de hacer
una región metropolitana y no está claro desde hace 10 días de las elecciones, sino desde hace mucho. Lo que pasa es que aquí siempre hemos pretendido poner unos puntos específicos que sean las reglas de las que partimos todos para jugar. La primera, no hacer una región para todo, porque terminamos haciendo una región que no haga nada. Establecer unos puntos específicos. Clarísimo, Bogotá necesita suelo, Cundinamarca necesita agua. Vamos a hablar de vivienda, vamos a hablar de medio ambiente, vamos a hablar de agua, vamos a hablar de movilidad, vamos a hablar de seguridad. Para nadie es un secreto, entre otras cosas, que toda la droga que ingresa a Bogotá ingresa por algún corredor de Cundinamarca y que muchas veces las grandes proveedoras de droga están en Cundinamarca e ingresan a Bogotá. Necesitamos mucho trabajo. Nosotros proponemos esos 5 elementos. Seguramente hay otros, pero debemos concentrarnos en unos muy puntuales para poder avanzar. Y lo otro es que, pues la realidad es que en los últimos 4 años la voluntad de Bogotá, y hay que decirlo, estaba supeditada a que el voto de Bogotá contara la mitad más 1. Y si a cualquiera de ustedes vienen a proponerles cualquier tipo de acuerdo, diciéndole que nos unamos, pero que yo soy la mitad más 1, pues se pierde todo principio de igualdad. Nosotros no estamos pretendiendo ni que el voto de Bogotá sea igual al de Mosquera, que es mi ciudad, o al de Funza, pero que sí establezcamos un mecanismo. ¿Cómo está hoy el proyecto de acto legislativo? Quedó establecido que el voto de ninguna entidad por sí solo hará mayoría. Ahí vamos dejando vivo el proyecto mientras nos ponemos de acuerdo, pero lo que está claro es que una sola entidad no puede hacer mayoría, porque no estaríamos hablando de ninguna integración, sino más bien de imposición. Nosotros tenemos todo el ánimo, compartimos muchos proyectos que ya se han logrado avanzar, pero que hubieran podido avanzar muchísimo más. Ustedes escucharon hoy aquí al gobernador Rey con nostalgia en esa lucha contra el tiempo para ver si él es el que adjudica ese proyecto al que durante 4 años le dedicó la mayor parte de su tiempo. Y esas acumulaciones y tardanzas en el tiempo se dieron porque siempre hubo alguna traba, porque no hubo acuerdos. Nosotros lo que pretendemos es avanzar más allá de estos 4 años de la primera alcaldesa de Bogotá y de este gobernador de Cundinamarca. Nosotros debemos tener la capacidad de dejar claras unas reglas sin importar quién llegue más adelante. Que las reglas estén establecidas sobre unos puntos claros que nos permitan avanzar, y con uno adicional que yo le he pedido a la alcaldesa como gobernador de Cundinamarca, y es que no hablemos solo del departamento como 23 municipios que pueden ser parte de la región, sino que no olvidemos a ese 95% de Cundinamarca que es rural. Nosotros necesitamos acercar a los grandes compradores que hay en Bogotá con los pequeños productores de Cundinamarca, con esos productores a los que les compran en 5.000 pesos una caja de mango en la mesa para venderla aquí en 45.000 pesos. Es decir, tenemos que hacer una tarea gigante de convertirnos en los intermediarios de los campesinos cundinamarqueses con Bogotá. Bogotá consume el 75% de sus alimentos vienen de Cundinamarca. De las 12.000 toneladas de alimentos que llegan a Corabastos a diario, el 45% de esos alimentos vienen de Cundinamarca, pero no son vendidos por cundinamarqueses, son vendidos por intermediarios que le compran a la salida del Trapiche 1 kilo de panela en 1.200 pesos, cuando eso es lo que le cuesta al campesino para venderla aquí en 6.700 o en 7.000 pesos, y así podemos tener muchos ejemplos. Y yo le he pedido a la alcaldesa que me ayude a que esa ciudad-región nos permita también llegar con mejores pagos a esos campesinos de Cundinamarca, y por eso también un punto fundamental en cuanto a la autoridad ambiental que se debe constituir. Cuando se constituye un área metropolitana, una región metropolitana, se crea
una nueva autoridad ambiental y nosotros no tenemos ningún inconveniente con eso. Lo que pedimos es que se proteja a los municipios pequeños, porque si construimos una autoridad ambiental que tenga a Bogotá y a los 23 municipios de la Sabana, los 80 que se quedan por fuera tendrían una baja en el recaudo de esa corporación que se queda afuera del área metropolitana de cerca del 95%. Es decir, estaríamos quebrando ambientalmente a los municipios que no hacen parte de la región metropolitana. No podríamos hacer inversión, por ejemplo, en Villapinzón, que es el municipio de la provincia de Almeida, donde nace el río Bogotá. Así que es pensar en Cundinamarca, pensar en lo que tenemos que hacer Bogotá y el departamento, sin olvidar que más allá de 23 municipios, somos un departamento de 116 municipios, 15 provincias y 2.800.000 habitantes. Muchas gracias, gobernador. Yo sé que el solo hecho y la señal generosa de ustedes, en lugar de estar también descansando unos días, y a propósito les doy ese consejo, van a tener 4 años en donde mientras la gente duerme, ustedes trabajan, y cuando todo el mundo de ustedes despierta, entonces trabajan más, ¿no? Eso es lo que les viene y hay que pensar en eso. Entonces es bueno que también se tomen su descansito, pero bueno, ya están trabajando intensamente. Sé que los vamos a ver mucho. Sé que los vamos a invitar muchas veces a Pro Bogotá. Yo le voy a hacer una pregunta final a cada uno, porque luego habrá tiempo de que los veamos ya ejerciendo, mostrando sus planes de gobierno y viendo cómo colaboramos. Yo dije con mucha franqueza, Claudia, esta mañana que a mí me da pesar que Bogotá no tenga un plan de largo plazo. Todas las ciudades importantes en el mundo lo tienen, todas sin excepción, por lo menos todas las exitosas. Y Bogotá no la tiene. Y hasta ahora hemos tenido planes de ordenamiento territorial, que es nuestro instrumento, pero llevan el nombre de alcaldes y por lo mismo, al final, la realidad política termina matando las cosas. Pero al final, ¿quién pierde? La ciudad. Usted le corresponde ahora hacer un plan de ordenamiento territorial, o digamos hacer la planeación de largo plazo, que es lo que nosotros también como Pro Bogotá hemos ofrecido. ¿Cómo hacemos para que no sea el plan del gobierno de Claudia López, sino sea el plan de los bogotanos? Porque, le digo, visitando el mundo, y usted lo ha hecho también, pues uno lo que se encuentra cuando va a las grandes ciudades es que el plan es de la ciudad y de los ciudadanos en consecuencia. No lleva el nombre de un sector, de un partido, de alguien en particular. ¿Cómo hacemos para que eso pase? Pues lo primero que tenemos que hacer era propiciar una concertación para lograrlo. Y eso desafortunadamente no se había hecho. Así que lo que tenemos ahora es una feliz ocasión de hacer en el año 2020, porque les quiero decir, en diciembre del 2020 Bogotá tendrá un POT de ciudad. Esa es una meta que tenemos que cumplir entre todos. Porque no puede haber, digamos, un nivel de incertidumbre, ese POT está ya bastante pasado, etcétera. Segundo, tenemos que conformar, más allá del mecanismo previsto en la ley, que es el Consejo Territorial de Planeación, que procedimentalmente cumple una función, da un concepto, representa a la sociedad, etcétera. Yo deliberadamente, y así lo vamos a hacer este jueves a las 2:30 de la tarde, los invito, vamos a anunciar una comisión de ciudad que va a ser el empalme del POT. De ciudad, no de mi gobierno. De hecho, más de la mitad de los miembros no vendrán ni de mi campaña, ni serán amigos míos, ni nada por el estilo. Varios serán empresarios, muchos de los cuales están aquí. Anticipo un nombre para que tengan claro. Por ejemplo, aquí la doctora Sandra de Camacol es uno de los gremios que estará allí representado. Porque necesitamos que haya una comisión de empalme de ciudad para hacer el POT. Lo tercero que hay que hacer es construir sobre lo construido. Yo sobre el POT, lo dije a lo largo de la campaña, tengo 6 objetivos fundamentales. 6, no 1000, 6. Quienes votaron conmigo teníamos 6 preocupaciones. Una, de lo que estamos hablando, el tema de ciudad-región. Bogotá no puede seguir haciendo un POT de largo plazo que no se piensa regionalmente en una doble escala o en una triple escala. Primero, como parte de los 24 municipios de la Sabana. Segundo, como parte de Cundinamarca. Y tercero, como parte de la RAPE. ¿Sí? Nosotros todo lo que hagamos de planeación de largo plazo lo tenemos que hacer en esas 4 escalas territoriales. Bogotá, Bogotá región, Bogotá con Cundinamarca y Bogotá en la RAPE. Y eso era algo que no hacía bien este POT y que no podíamos perder la oportunidad de hacer mejor. Segundo, Bogotá región, no solo Bogotá, tiene que tener un sistema de transporte masivo de pasajeros y carga. El principal problema de salud pública de Bogotá y el principal desafío ambiental de Bogotá se llama contaminación del aire. Y el 60% de ese problema lo producen las fuentes móviles.
Y de esas fuentes móviles, aquí la doctora Mara Consuelo me actualizó las cifras esta semana, el principal problema es la carga, no es el SITP ni Transmilenio. Es la carga, son las tractomulas, los camiones viejos, etcétera. Después el SITP, después Transmilenio y después el resto. ¿Sí? Y solo eso no tiene 600.000 alternativas de solución, tiene una alternativa de solución. La pregunta es, ¿por qué medio de transporte masivo, limpio, rápido, regional, puede entrar y salir la carga en los pasajeros que entran a Bogotá? ¿Por cuál? Platillos voladores no es, ¿cierto? Es la red férrea regional, no hay otra, es esa. Y por lo tanto hay que usarla. Hoy todos los días sale un tren de Gran Estación, viejo, de hace 80 años, quemando carbón, que va hasta Cajicá a dejar alumnos de las universidades del norte. La voy a interrumpir porque como todavía no es alcaldesa, después le da a uno pena y va a ser imposible. No, termino con esto, porque termine. El POT regional, el sistema de movilidad tiene que cambiar. El tema de revitalización urbana, garantizando que no haya gentrificación, que no haya desplazamiento de la gente que vive en las centralidades, hay que hacerlo. El tema de institucionalizar y territorializar el sistema de cuidado de mujeres, de niños, de inclusión social, hay que territorializarlo en el POT. De manera que empezaremos este jueves y tendremos uno. Pero digo dos cosas más a propósito de la visión de largo plazo. Yo creo que son 3 instrumentos de largo plazo distintos. Y se los quiero proponer, lo propuse a lo largo de la campaña y los vamos a hacer. Uno es el POT, que es a 12 años. Otro es cumplir los objetivos de desarrollo sostenible al 2030. Esa debe ser nuestra meta como humanidad, no solamente como ciudad y región. Y el tercero es al 2038. Al 2038 Bogotá cumplirá 500 años de historia. El año entrante van a ser la generación del medio milenio. La generación que va a tener 18 años y va a votar por primera vez cuando Bogotá cumpla 500 años de historia, en el 2038. De manera que deberíamos planear a los 12 del POT, al 2030 para cumplir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y hacer de Bogotá un ejemplo global de cumplimiento de esa agenda, y al 2038 porque a la generación que nace el año entrante nosotros le vamos a cuidar sus primeros 4 años de vida, los 4 años de vida más importantes de cualquier ser humano, y tenemos que entregarla como el empalme generacional, la generación que no tuvo que pelear por agua, ni por acabar una guerra, ni por tener educación pública gratuita, ni por tener institucionalidades de ciudad-región, sino que vivió con ella. Y gracias a que vivió con ella, tarde pero al fin, en el 2038, pondrá con lujo de detalles a Bogotá en el mapa del siglo XXI. Alcaldesa, aquí nosotros también queremos trabajar en esa línea y hoy hablamos de una visión hasta el 2051, que son 32 años, 8 periodos de alcalde. Entonces ahí vamos en esa línea. Oiga, pero sus amigos periodistas me pidieron un favor, que anuncie un miembro de su gabinete. Estoy exagerando. Pero es que es noticia, ¿o no? ¿A quién va a poner hoy? Digan, anuncie un miembro del gabinete. No ha anunciado ninguno. Nombrar el mejor equipo de gobierno requiere un proceso meritocrático serio. Yo estoy absolutamente libre. Nadie a lo largo de esta campaña ni me pidió ni yo le ofrecí un cargo. Bogotá no tendrá un gobierno por milimetría política. Bogotá va a tener un proceso meritocrático que incluye un headhunter por el que va a pasar todo el mundo para escoger el mejor equipo de gobierno. No necesariamente gente que estuvo conmigo en la campaña, seguramente hay muchos muy buenos, seguramente hay otros extraordinarios que yo no conozco y que a través de un proceso meritocrático tendré la oportunidad de conocer. De manera que solo después del proceso meritocrático, que se va a tomar unas semanas, conocerán el gabinete de Bogotá. Buena noticia, una buena historia. Solo a modo de experiencia, lo hice en su momento también y eso da mucha paz, mucha tranquilidad y consigue uno la mejor gente. Apreciado gobernador, a usted le va a tocar un poquito más rápido, pero le dejo una pregunta corta. El Regiotram hoy lo presentó el gobernador. ¿Se va a hacer? Se va a hacer. Y no solo ese, sino el del norte, porque tenemos la fortuna, y debo aquí agradecerle a la alcaldesa que inclusive en reuniones en las que yo no he estado, por ejemplo en la del Ministerio de Hacienda, fue y habló de los proyectos de la ciudad, pero de una vez comenzó a pedir recursos para el Tren del Norte. No solo vamos a dejar en construcción y en una fase muy avanzada su construcción, sino que vamos a construir sobre lo construido, lo que debe pasar siempre cuando termine un gobierno y comience otro, sin importar quién llegue. El gobernador Rey nos va a entregar estudios y diseños
adjudicados que nos los van a entregar, les contó de unos recursos con el Reino Unido, los van a entregar a nivel de detalle en septiembre, octubre. Nos corresponde en esa fecha ya ir a buscar los recursos con una ventaja adicional. El Regiotram de Occidente casi no ve la luz porque solo tenía recursos de la Nación y de Cundinamarca. El Tren del Norte tendrá recursos de la Nación, de Cundinamarca y de Bogotá. En buena hora. Pues da mucho gusto escucharlos, da mucho gusto escucharlos. Y yo reitero lo que dije al principio de esta conversación. Necesitamos que les vaya bien, Claudia, Nicolás. Tenemos que trabajar todos por el bien de todos. De eso se trata. Y yo lo siento así. Espero que así lo sintamos todos y que ese sea el camino. Así tenemos que construir una mejor sociedad, una mejor ciudad, una mejor región, una mejor Colombia. ¿Por qué no? Mil gracias. Un aplauso para ustedes, de verdad.